Efesios 4, 31 y 32. Quítense, ¿ya se lo saben de memoria? ¿Sí? ¿Ya mero? Bueno, léelo conmigo, dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y el 32 también, por favor. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estamos tocando este tema más veces de los que yo tenía pensado, la verdad. Y por supuesto que vale la pena. Hoy quiero que veamos algo acerca de causas de amargura y por supuesto hablar de la solución. Y hay varias causas de amargura. Número uno, tenemos ahí el mismo problema en mi vida. Este punto no lo vamos a tocar hoy por el tiempo. Repito, el mismo problema en mi vida. Pero los siguientes sí los vamos a tocar. Número dos, intento de venganza. Número tres, ¿qué dice? ¿Sí alcanzan a ver? La codicia. Y número cuatro, recibir la ofensa ajena. Entonces, en el número 2 tenemos intento de venganza y tenemos un versículo ahí, Romanos 12, 19. ¿Cuántos de nosotros nos han lastimado, ofendido, etcétera, y nos hemos querido desquitar? ¿Puedo ver sus manos? El que no levanta la mano, yo creo que lo vamos a pasar para que nos diga cómo llegar. ¿Puedo ver tu mano? Desde chiquillo, mi hermano. Te querían quitar el biberón y dabas con el biberón. Ningún problema. Pero dice Romanos 12, 19, no os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, ¿qué cosa? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No es fácil, a veces, no resulta fácil, aun cuando eres cristiano, no te resulta fácil no desquitarte, o no intentarlo, o no desearlo. ¿Por qué? Porque a veces como que Dios se tarda un poquito. No devolváis mal por, ¿no se lo sabe? No devolváis mal por mal. Y la palabra dice que en vez de tomar venganza por nosotros mismos, debemos poner el asunto en las manos de Dios. Y esto me recuerda lo que dice Salmo 37, posiblemente es el versículo 5, dice, encomienda a Jehová tu camino. ¿Sabes qué? Encomienda a Jehová tu asunto, tu problema, o sea, déjalo en sus manos. Pero a veces no nos resulta, repito, fácil dejar el asunto en las manos de Dios. Es decir, cuando dejas el asunto en las manos de Dios, no tienes que hacer más. Tú no vas a hacer algo por arreglar el problema realmente. Independientemente de orar, es Dios el que debe de hacerlo, no nosotros. Y nosotros estamos acostumbrados a que me la hizo, me las va a ¿qué? A pagar. Y cuando tomamos el asunto en nuestras manos, pues no devolvemos
no devolvemos el mal en la misma medida o forma o manera, sino todavía lo hacemos aumentado. Y de eso puede haber muchos ejemplos. Una Biblia que tengo dice: en estos días de tantos pleitos y tantas demandas en busca de nuestros derechos legales, este mandato de Pablo suena casi imposible de aceptar. Cuando una persona nos hiere profundamente, todos digan profundamente, en lugar de reaccionar como merece, Pablo dice que hay que ser amistosos. ¿Por qué Pablo nos dice que debemos perdonar? Pues porque al perdonar ya sabemos que nos sentimos realmente libres de amargura. Y ya hemos dicho muchas veces, frecuentemente, bueno, en poco tiempo, que la amargura nos causa problemas. No es ya tanto la persona que nos ofendió, sino el problema está en nosotros. Si prestamos dinero, el dinero a veces no es tanto el problema, sino el resentimiento, el enojo, la ira, que provoca problemas en nuestra vida, por supuesto. Otra razón, otra causa, mejor dicho, de amargura es la codicia. Y Lucas 12:15 habla acerca de esto. Dice, léelo, levanta conmigo tu voz. Dice, y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Este versículo está en el contexto, dice que vino una persona y le dijo a Dios: Señor, dile a mi hermano que reparta su herencia conmigo. Tenía un hermano avaricioso, pero lo que esa persona no reconoce es que él tenía el mismo problema. ¿Sí saben que la avaricia es mala? ¿No, verdad? ¿Sí saben que es pecado? Y el Señor está diciendo eso. La verdadera vida, dice Dios, no tiene nada que ver con lo que se tiene, con lo que se posee. Ahora, ¿por qué tenemos a veces amargura? Porque la persona que nos ofendió o nos dañó, posiblemente es que nos perjudicó en lo material. Posiblemente prestaste dinero, poquito o mucho, y hay resentimiento. A veces hay eso. ¿Por qué? Porque pueden ser pocos pesos o cientos de pesos o miles de pesos o no pocos miles de pesos. Y dices tú, pero es mucho. ¿Y cómo lo voy a perdonar? No es poquito. Pero ¿sabes por qué nos es difícil perdonar? Porque tenemos cierto aprecio o mucho aprecio a las cosas materiales. Nos sentimos que nos han robado o despojado. Y eso material puede ser no cualquier cosa, pero consideramos que tiene un valor material, por supuesto, muy estimado por nosotros. Y tenemos que reconocerlo. El problema entonces, repito, de que no perdonamos, o un motivo por el cual a veces no perdonamos, es porque hay algo de codicia. Repite, codicia. Entonces, avaricia. Es por eso. Es por eso. Y otra razón que tenemos, o mejor dicho, causa de amargura, es que recibimos la ofensa ajena. ¿Qué dice el Salmo 15:3? Ahí tenemos. Dice: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su
vecino. Ustedes conocen a Gabriel Ruiz, o la mayoría, y cuando él estaba aquí, vivía aquí, antes de irse a Estados Unidos, hace más de 20 años, él tuvo un ministerio a nivel ciudad. Y en ese ministerio él involucró, creo que a más de 40 iglesias. Eso desagradó a algunas personas. Y una de esas personas un día habló con él y lo lastimó. El asunto es de que cuando Gabriel me platica eso a mí, yo me enojé. Y ese enojo me duró buen rato. ¿Qué ha pasado? Es la ofensa ajena. Me lo detalló y cuando Gabriel no lo supo, pero me molestó. Esa persona, pues sí, no tenía la razón, fue injusta, pero sí me enojó. ¿Y por qué te digo esto? Porque esto es lo que pasa cuando, por ejemplo, en el caso, un matrimonio, esposo, esposa, discuten, se pelean, y luego a veces la hermana le platica a otra hermana, ¿verdad?, del problema, y la hermana se resiente contra el esposo porque trató mal a su esposa, ¿verdad? Se resiente, se enoja. Los esposos se arreglan, se reconcilian, pero la otra persona sigue ¿qué? Enojada. Y se asegura que este tipo de amargura es de las más difíciles de quitar. Y me parece que sí. Cuando escuchamos problemas, reproches contra otros, debemos de tener mucho ¿qué? Cuidado. Ajá. Bien, quiero comentarte de una anécdota, pero parte de ella quise que la veamos en pantalla. Algo que sucedió durante un seminario. Un seminario pues es un evento en el que hay una serie de conferencias en la que se trata determinado tema. Dice, hace más de 30 años se impartía un seminario. ¿Me ayudas a leer? ¿Sí? Ok. Dice, hace más de 30 años se impartía un seminario en una ciudad de Estados Unidos. Uno de esos días del seminario vino una mujer, ¿cómo? Llorando. El director del evento quiso hablar con ella y le preguntó, ¿cuál es el problema? Y ella dijo, es que estoy, ¿qué? Amargada contra Dios. ¿Por qué estás amargada? Ella dijo, porque hace un año mi hija me llamó de Europa y me pidió que fuera a visitarla. Ella tenía problemas con su marido y le dije, yo te llamo mañana a ver qué puedo arreglar. Al día siguiente, esta mujer llamó y descubrió que su hija había sido asesinada por su marido el día anterior. Y ella le preguntaba al director del seminario, ¿por qué Dios permitió que eso sucediera? Ella era una muchacha muy buena. El director del evento le dijo, estás amargada contra Dios porque tienes una enorme actitud mental ¿de qué? Ingratitud. Déjame explicarte. Repite la palabra ingratitud. Otra vez, por favor. Y el director le dijo, déjame explicarte. Y a continuación él le dijo una ilustración. Suponte que yo voy a un vecindario y toco en la puerta de un vecino. Ellos salen y les digo, aquí tengo 500 pesos para ustedes. Ellos me dicen, ¿pero por qué es esto? Pues nada más porque se los puedo o se los quiero regalar.
Ellos reciben los 500 pesos. Al día siguiente regresa la persona a la misma casa, toca la misma puerta y les da otros 500 pesos. Y al tercer día, y al cuarto día, al quinto día. Y esto lo hizo por 30 días. Todos digan 30 días. Un día tras otro. 30 días. Sin fallar. El día 31, camina por el mismo vecindario, por el mismo barrio, no toca la misma puerta, se pasa, toca en otro lugar, en otra casa, otra puerta, abren y allí deja los 500 pesos. Al regresar, pasa por la primera casa y ellos lo ven, abren la puerta y le dicen, ¿qué pasó? ¿Qué malo eres? ¿Dónde están nuestros 500 pesos? ¿Tú qué pensarías? ¿Está bien? ¿Está bien o no está bien? Tú dirías, pues, no está bien porque ellos ya han recibido 500 pesos por 30 días. Ellos deberían estar, ¿qué? Agradecidos. Pero no están agradecidos, están molestos. Porque ya no recibieron. Y la verdad es que cada uno de nosotros tiene una actitud mental equivocada muchas veces en cuanto a esto. La mayoría de nosotros creemos, y sobre todo por ser cristianos, que Dios debe tener para nosotros una vida de ¿cuántos años? Mínimo 70, 80. Mi mamá quería vivir 100 años. Pero ese tiempo que nosotros deseamos, esperamos vivir, esperamos que sea una vida sana o saludable, cómoda, próspera. Si quieres ayudarme. Es la verdad. Y alguna vez lo dije y vuelvo a decirlo, con permiso de mi mamá. Ella tenía cerca de 80 o poco más de 80. Y en la esquina de su casa, al bajar la banqueta, se cayó y se lastimó un brazo. Y estuvo enyesada o vendada, no recuerdo, enyesada o vendada su brazo. Y yo le escuché a mi madre en algún momento quejarse contra Dios. Y dijo, ¿por qué no me cuidó? Oye, todavía mi mamá tenía más de 80 y subía y bajaba escaleras. Y por si no te has fijado, ella en la costa, las habitaciones no son como aquí, piso a techo 240, no, allá son más altos. Al menos la casa de nosotros allí, los pisos eran altos. ¿Qué te quiero decir? Las escaleras son más largas. Allá no son 15, 17 escalones, allá son más de 20 escalones. Y lo que te quiero decir también es que por muchos años mi mamá subía y bajaba. Y que yo sepa, nunca se cayó en la escalera. ¿Dios la guardó? ¿Sí o no? Sin embargo, esa vez se cayó allá en la esquina de su casa. Y ese es el asunto. Si Dios hace algo que nos parece que no debe hacer, entonces nos resentimos o nos enojamos, nos molestamos.
nos amargamos contra Dios mismo. ¿Por qué hiciste eso? A veces levantamos nuestra mano o nuestro puño. ¿Por qué? ¿Por qué lo permitiste? Porque nuestro enfoque está equivocado y hay, repito, ingratitud. O le decimos claramente, tú no debías haber hecho eso. Pero hemos dicho también, si Dios nos diera nuestro merecido, este lugar estaría solo, aunque no digas amén. Porque la Biblia dice, el alma que pecare, ¿esa qué? Y la Biblia dice, el alma, la paga del pecado es ¿qué? Y la Biblia dice, por la misericordia de Dios, ¿no hemos sido qué? Nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. La hija de esa madre que vino llorando tenía 30 años. Y lo más seguro pues es que su mamá tenía un enfoque diferente, una expectativa diferente. Ninguna mamá que tiene una hija de 30 años y su hija está sana, está esperando que cualquier rato muera. No, claro que no. Pero cuando la hija muere, ella entró en amargura. En otras palabras, ella seguramente creía que su hija viviría por lo menos 50, 60 o 70 o más. Y ese problema lo tiene muchísima gente. Dije muchísima gente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hay papás que han perdido a un hijo. Algunos bebés, otros 10, 12 años. Y se han resentido contra Dios porque había un enfoque muy diferente al que Dios tenía. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? ...1962... estoy en secundaria, pero en la escuela donde estábamos no era muy grande, la casa era muy grande, pero pasaban los niños de primaria y había un niño de 6º año. Yo me fijé en él y él se fijaba en mí porque nuestros lentes en ese momento eran prácticamente iguales. Iguales. Nunca supe su nombre, ni él el mío. Nunca platicamos, pero nos veíamos. Pasaba por ahí. Y una mañana de ese año, tal vez octubre, noviembre, hubo algo afuera de la escuela, allá afuera. Un niño venía caminando y un perro de la casa pegada a la escuela, no era chico el perro, era más bien grandecito. El perro persiguió al niño, el niño se asustó, corrió hacia a la calle, pasó un auto viejo, modelo 40 y tantos yo creo, y lo atropelló. El niño queda parte de su cuerpecito adelante del carro, abajo del carro, pero yo me fijé, la batería al frenarse, la batería le cayó al niño en su cabeza y lo mató. ¿Cuántos años tenía? 12 tal vez. Era ese niño.
que tenía unos lentes como los míos. 12, yo saco cuentas. ¿Qué edad tendrían los papás? ¿Para cuánto te gusta? ¿Unos 30? El niño tenía como 12. Tal vez los papás tenían 30, 35, no, tal vez no más. Si yo lo recuerdo a veces, sí, me llega. Es muy probable que los papás toda su vida hayan vivido ¿qué? Dilo, amargados. Es muy probable, dije. Ojalá y no haya sido así. Es probable también que los papás ya no vivan. Si viven tendrían más de 90 los dos. Pasa a mucha gente. Pero hay amargura pues porque el enfoque, la idea, la expectativa era que debían de vivir más tiempo. Ah, debo terminar. Y pues nunca lo he dicho, con algunas personas sí lo he comentado, pero no sé si saben que mi esposa y yo tuvimos un bebé antes que mi hijo, que ustedes conocen. Fue varón. Y nació porque antes de tiempo mi esposa tuvo 2 problemas ese día y ocasionaron que el niño naciera antes, aunque fue en hospital, pero tuvo que nacer de 7 meses, 8 meses, no lo sé bien. El niño nació y creíamos de pronto que iba a vivir. Vivió 7 días. Y ándale que pues no se logró. Pero falleció el día de mi cumpleaños. Explícame eso. Y en fin, nunca lo abracé. Pero sé que un día lo vamos a ver. Amén. Ah, yo quisiera a veces terminar de otra manera. Pero esto es lo que tenía o quería comentarte por lo menos hoy. Porque no solamente puede haber ingratitud, puede haber amargura, resentimiento, y eso no nos conviene. Ni tener ingratitud o amargura en contra de ninguna persona y menos contra Dios. Amén. Ponte de pie, por favor. Algunas cosas, si no todas como estas, no solamente debemos entenderlas o reconocerlas, sino recibirlas. ¿Sí me explico? Porque lo vas a necesitar.
Pero yo recuerdo una vez que éramos niños y una hermana mía, menor que yo, se atravesó, va jugando, se atravesó y pasó un auto. El auto se alcanzó a frenar, pero le pegó. Vi volar a mi hermana. ¡Pum! Pues yo creo que nunca había llorado por una hermana. Se repuso, pero yo me acuerdo su cuerpecito, muchos raspones, hermano, y córrele, etcétera, y lloramos. Así que tu familiar, sea un hermano, un hijo o tus papás, dale gracias a Dios y bendícelos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por los familiares que tenemos. Gracias, Señor, por el tiempo que les has dado, nos has dado. Gracias porque tú nos enseñas a amarnos, a apreciarnos, a soportarnos. Y ayúdanos a hacerlo así. Todos tenemos necesidad de ser perdonados, soportados, Padre, y que en cada familia, cada una de nuestras familias, Señor, permanezca siempre el amor fraternal, el amor tuyo. Padre, que nos apreciemos debidamente, que tengamos suficiente amor y misericordia de los unos para con los otros. Tu presencia, tu espíritu, tu amor esté en cada hogar, en el nombre de Jesús. Y no solo sea, no sea limitado a nuestro hogar, a nuestra familia, sino, Padre, que pueda fluir y manifestarse hacia vecinos, amistades o personas incluso que no conocemos. Padre, que amemos a la gente por lo que son. Tú les amas y nosotros también queremos hacerlo. Líbranos de todo resentimiento, de toda amargura contra cualquier persona. Líbranos de cualquier resentimiento contra ti. Perdónanos si en algún momento nos hemos molestado contigo por algo que creemos que no debiste permitir o no debiste hacer. Perdónanos por eso. Y en el nombre de Jesús te damos gracias. Y permítenos darte gracias con un fuerte aplauso también. Amén. Amén.